El Economista, podcast. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Coffee Break, un podcast de Capital Humano y El Economista, donde hablaremos de todo lo relacionado con el mundo del trabajo, el desarrollo de carrera y la política laboral en México y el mundo. El Coffee Break. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición del Coffee Break, este podcast de Capital Humano, donde hablamos de todo lo relacionado con los pormenores del mundo del trabajo. Como siempre, mi nombre es Felipe Morales y aquí estoy junto a Gerardo Hernández. ¿Cómo estás, Gerardo? ¿Qué tal, Felipe? Qué gusto estar con ustedes. Gracias por acompañarnos, por escucharnos, por permitirnos acompañarnos en el trayecto, a veces al trabajo, en la propia oficina y escondidas, ¿no? De los demás, en casa, bueno, desde donde nos escuchen. Que los pongan en el altavoz. Que nos pongan en altavoz, por favor, o sea, sí, es posible. Pues sí. Oigan, pues quédense con nosotros. Hoy tenemos un tema muy interesante. ¿Qué edad tienes, no? Y te lo pregunto, no porque tengo un fetiche con las edades, pero porque realmente el tema de la edad, aunque suena triste y sé que se escucha muy dramático, pero esa es la verdad. Dependiendo de la edad que tengas, puedes quedarte o no tener oportunidades de empleo. O sea, tristemente, la discriminación por edad existe, ¿no, Felipe? Sí, y es muy triste. Y este es un tema que nos han pedido mucho abordar. Es un asunto, como decías, muy real, muy delicado. Y podríamos pensar que está limitado a personas muy mayores, pero muchas veces desde los 35 años ya en ciertos niveles comenzamos a ver restricciones para contratar a personas por la edad. Y para hablar de esto, hoy nos acompaña un amigo de la casa, colaborador de Capital Humano y alguien que ha insistido mucho en este tema desde hace mucho tiempo. Él es Juan Domínguez, socio de True Search, firma global de reclutamiento ejecutivo. Juan, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Felipe, Gerardo, qué gusto saludarlos y qué gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias, Juan. Oye, Juan, pues antes de iniciar, tenemos una tradición aquí en el podcast. Vamos a cantar. No, tenemos una tradición porque nos gusta mucho conocer a los invitados y que el público los conozca también ustedes. ¿Cuál fue tu primer empleo, tu primer trabajo? Fui mesero en un restaurante de carnes como a los 16 años. Wow. Y de ahí después pasé a vender donas en una cadena muy conocida de donas. Y después empecé a estudiar, yo estudié Derecho. Y después fui mensajero de una oficina de abogados. Entonces iba de juzgado en juzgado entregando papeles. Entonces esa es la historia. Y estuve en este despacho de abogados unos 5 años. Y ya cuando me recibí de abogado empecé ya a trabajar como abogado en empresas un poco más grandes. Pero de mesero para pagar, trabajaba sábado y domingo para poder pagar la fiesta del viernes siguiente. Oye, ¿y qué te gustó más, los cortes o las donas? ¿O las dos? Es bastante más entretenido el tema de los cortes que las donas, pero pagaba mejor las donas, entonces había que irse sí, detrás claro. de eso. Sí, esa Pisaba gorrito de panadero y todo. Wow. Mira, son esas oportunidades de trabajo están muy enfocados a los jóvenes, ¿no? Entonces es un muy buen inicio, ¿no? Para la gente joven. Y para pagar la fiesta también. Y para pagar la fiesta. Bueno, así ya no tenía que pedir, ¿no? Es una buena opción. Sí, claro. Oye, Juan, y entrando de lleno al tema, vamos a partir de eso, ¿no? O sea, de que existe el edadismo, que es esta discriminación, estos estigmas hacia la edad y bueno, en el tema del reclutamiento pues está muy presente, ¿no? Pero preguntarte, tú que has estudiado mucho el tema, que lo has abordado bastante, ¿qué hay detrás de eso? O sea, ¿qué es lo que impulsa a que pongamos barreras, ¿no? Para las oportunidades laborales en función de la edad? Mira, yo creo que es un tema que siempre ha estado, pero que resulta siendo más relevante en la coyuntura actual. Ocurren varias cosas de manera simultánea. Por una parte, un aumento en la expectativa de vida, que ha crecido de manera significativa, lo cual significa que antes, cuando se crearon las leyes a los 60, 65 años, terminabas de trabajar y estabas muy cerca de sus años finales. Entonces te jubilabas para descansar o para viajar o para estar con la familia, lo que fuere. Hoy en día, con expectativa de edad entre los 78 y los 82 años cambia de manera sustancial. Entonces, lo primero que tenemos que decir es que la vida activa de nosotros como personas y la vida activa del trabajador ha cambiado. Y quiero hacer una distinción. Una cosa es la vida activa del trabajador y otra es la vida activa del empleado.
porque normalmente tendemos a confundir trabajo con empleo. Sí, claro. Y hoy en día hay muchísima gente que trabaja y no está empleada. Sí, y una de las soluciones al edadismo precisamente es el trabajo que no el empleo. El empleo ha sido esquivo para las edades mayores y ha sido el trabajo la alternativa, la independencia, hacer cosas diferentes, la alternativa para generaciones posteriores. Entonces, un primer tema es la expectativa de edad. Un segundo tema es que, producto de esto, pero también de la temprana edad en la cual las personas empiezan a ser directivas de empresas, estamos en presencia de múltiples generaciones dentro del lugar de trabajo y múltiples generaciones estigmatizadas por estereotipos generacionales. Entonces, que están los boomers, los baby boomers, la generación X, la generación Y, la generación Z, los millennials, etcétera, etcétera. Entonces, esos estereotipos también te llevan a entender que diferentes personalidades y diferentes formas de trabajar están en el lugar de trabajo. Eso no ocurría antes. Sí, claro. Uno no decía, es que una persona de 35 trabaja diferente de una de 45. Decía, la de 35 tiene más energía quizás, la de 45 tiene más experiencia quizás, Sí, claro. pero ese es que hoy en día podamos decir claramente, como salen los estudios y dicen, es que hoy en día hay 5 generaciones diferentes en el lugar de trabajo. Eso hace 10 años era impensable, la sola afirmación, no medíamos a la gente por generaciones. Claro. Entonces, primero, longevidad, segundo, estereotipos. Y tercero, que creo que es el que más pega, es un tema de políticas públicas. Mientras que hay incentivos al empleo, al primer empleo, incentivos al estudio, no hay políticas públicas para el empleo por encima de los 50 años. Y mucho menos políticas públicas para el empleo después de la jubilación. Después de la jubilación, la política pública lo que indica es que la persona debe retirarse y disfrutar de su jubilación, si la tuviere, pero no hay ningún proceso de integración. Y eso es bien complicado porque las generaciones que hoy tienen más de 50 años están teniendo una doble responsabilidad que no existía en generaciones anteriores. Y es que tienen que velar por sus hijos, pero también tienen que velar por sus padres. Sí, claro. Y eso y lo hacen con su sueldo de su jubilación o lo que reciban. Sí. Entonces, se ha vuelto, yo creo que un tema muy complicado, un tema en el cual, y lo platicaremos más adelante, yo tengo una visión esperanzadora, porque yo creo que en todos estos temas de diversidad, lo más importante, lo primero es tener conciencia. Creo que la conciencia ha empezado a surgir, la preocupación ha empezado a surgir, cosa que hace 5 o 6 años el tema no estaba sobre la mesa. El hecho de que los temas estén sobre la mesa implica que pueda haber una solución, pero es una solución que desafortunadamente no va a venir del Estado, no va a venir de la política pública, va a tener que venir de fuentes de empleo, de fuentes de trabajo y de crear un puente. Y aquí creo que esto es lo más importante en habilidades. Una realidad desafortunada, pero es una realidad, es que las habilidades digitales son mucho más aceleradas hoy en día de lo que eran antes. Entonces, la posibilidad de que una persona que tenga 35 años, comentaban ese número por hablar de cualquiera, las habilidades digitales de una persona de 35 años versus las habilidades digitales de una persona de 15 años. Sí, totalmente. Sí. Son una cosa completamente diferente. Sí. Y estamos en un mercado que en gran medida se mira y se ve por vía de las habilidades digitales, sobre todo las posiciones que representan más o menos el 17% de gente que está sentada en la oficina trabajando o sentadas de su casa trabajando. Hay trabajos que no requieren esas habilidades digitales, que son, por cierto, la mayoría de los trabajos. Son en un país como México está la agricultura, está la manufactura, está la agroindustria, que no requieren esas habilidades digitales, pero tienen el problema de que cortan las carreras en el momento de la terminación de la vida laboral, según lo que indica la ley. Yo creo que me anticipo a una de las soluciones para concluir este pedazo. Creo que los fondos privados de pensiones van a tener una solución muy importante si es que sobreviven, porque es lo único que va a dar la posibilidad de que las personas puedan jubilarse con lo que quieran jubilarse o con lo que puedan ahorrar para la jubilación. Y ese va a ser un rol muy importante de las AFORES,
vaya, si es que las Afores sobreviven los próximos meses. Sí, fíjate que me llama mucho la atención varias cosas de las que mencionas, porque sí hay una tendencia en el mundo, sobre todo en naciones europeas, a repensar la edad de jubilación, ¿no? Ha sido todo protestas en Francia, ¿no? Y en todo ese tema de repensar hasta qué edad la gente se tendría que jubilar. Y creo que en el caso mexicano, y que ocurre mucho en el resto de Latinoamérica, es que con este nuevo sistema de retiro, la gente no está teniendo pensiones dignas, ¿no? Y eso los obliga a querer, su vida útil todavía está muy extendida, pues a querer seguir trabajando, porque o me resigno a vivir de lo que me toca o puedo seguir trabajando, y ahí es un dilema de pues si no me dan trabajo, y hoy en día el trabajo a mí me llama mucho la atención, porque sí hay organizaciones que se caracterizan por emplear personas adultas, mayores sobre todo, adultos mayores de 60 años, pero se ve casi como un programa de responsabilidad social. Uh-huh. Pero el fenómeno del edadismo tiene ese componente que es mucho más profundo, y mencionábamos la cifra de 35 años al principio, porque sí, a nosotros una reclutadora nos dijo, ¿no? Uh-huh, que a partir de los 35. O sea, 35 años no más de 35 años para mandos medios, y no más de 45 años para mandos ejecutivos, ¿no? El tercer piso me está respirando en la nuca, Sí, ya estamos, yo ya estoy próximo a la jubilación. Entonces. Sí, entonces era como, ella nos dice, o sea, un cliente viene y me dice 35 y 45, esa referencia que les decía, ¿no? Entonces es como, claro, uno pensaría, bueno, tienes 55, te cuesta mucho trabajo encontrar empleo después de esa edad. Pero la realidad es que hoy, después de los 35, sí cuesta encontrar trabajo, ¿no? O sea, sí hay todo un esquema en los que se conjuntan, ¿no? ¿Cómo es una alineación de los astros en este tema? Y hoy hay mucho más información incluso, ¿no? Sí, o sea, y es increíble, ¿no? Porque empieza desde una etapa en la que estás en la flor de la productividad, ¿no? Y donde seguramente tienes mucha más experiencia, pero ya, simplemente por un tema de, pues, con lo que decía Juan, o sea, temas de estigmas, etiquetas, los mismos incentivos que hay, o sea, porque a veces hay toda una estructura, ¿no? Estructuralmente no están las cosas para que se den oportunidades laborales a partir de una determinada edad, y se va haciendo como un círculo vicioso, ¿no? También. Uh-huh. Ahora, hay una realidad, y es que si pensáramos en el talento como un acueducto, hablemos del talentoducto. Es un tubo que se abre cerca de los 20 años, pero que a los 60 años se acaba el tubo. Entonces el agua pues se sale, o el talento sale. Es un sistema diseñado en los 60s para que alguien empiece a trabajar después de la carrera, 24 años, si es que estudió una carrera. Si no es un trabajo que requiera estudios universitarios, empiezan a trabajar a los 18 años, pero que está pensado inclusive en número de semanas que cotizas al sistema y demás. Está pensado que allá a los 62 tú ya terminaste. Y lo que nos encontramos al final de este talentoducto también, que es un trabajo que no podemos culpar a las empresas o culpar a la sociedad, es que las capacidades van también desactualizándose. Claro. Y yo siento que hay una tarea de las universidades, de los foros académicos, de formar y continuar haciendo upskilling para estas personas. Si una persona sale después de un proceso de reestructura a los 55 años de una planta de manufactura donde ha trabajado 25 años, ¿qué podemos esperar que esa persona pueda hacer? Básicamente lo que ha aprendido es a manufacturar X o Y producto, y las empresas no se han preocupado en que el outskilling tiene que ser parte de su proceso. Sí, claro. O sea, cuando yo preparo a alguien para una salida, cuando estamos haciendo una reestructura, tenemos que empezar a pensar en una responsabilidad social, pero no una responsabilidad social de dar empleo, una responsabilidad social de dar capacidades. Sí, claro. Sí, claro. Cada vez más, y a algunos de mis colegas probablemente no les gustará esto que voy a decir,
cada vez más... Moléstalos. No, pero debo decir que a Juan le gusta provocar. Tú moléstalos. Cada vez más los consultores hablan de competencias. Sí. Y que las competencias blandas, y que las competencias tal, y que las competencias de liderazgo, y las competencias de coaching. La gente está contratando por habilidades. Claro. Y es la triste realidad. O sea, estamos enseñando competencias y la gente lo que está preguntando es, ¿sabe usar inteligencia artificial? ¿Sabe usar sistemas complejos? ¿Puede trabajar con modelos generativos de inteligencia artificial o de learning? Y eso son habilidades. Uh-huh. La gente joven tiene esas habilidades. Sí, claro. Y nosotros contratamos por habilidades y desarrollamos por competencias. Uh-huh. Pero este modelo de contratar por competencias, si recuerdan ustedes en los 80 súper de moda la entrevista por competencias. Sí, claro. ¿Cuál ha sido el momento más difícil de tu vida y cómo lo Uh-huh. manejaste? ¿Cuál ha sido el momento en que te chocaste con la estructura organizacional y cómo lo manejaste? Uh-huh. Esas entrevistas por competencias que se vende mucho y que muchísimos consultores se la pasan vendiendo competencias. Es una realidad que esas competencias se desarrollan dentro de la empresa, pero la empresa contrata por habilidades. Entonces tenemos un modelo esquizofrénico. Sí, claro. Donde yo contrato a la gente por lo que puedo hacer y la desarrollo por una serie de comportamientos que debe seguir. Tenemos que seguir al mercado. Y cuando seguimos, y hablo de las personas mayores, ya pusimos el número 35, que me parece muy ácido, pero usemos ese número. Tenemos que empezar a pensar que las personas de 35 años no solo tienen que capacitarse en competencias blandas, sino que tengo que volver digitales, por poner un ejemplo, habilidades digitales a quienes no las tienen. Sí, claro. Y es igual de difícil, vaya que cualquiera de los tres que estamos aquí nos digan, tenemos que aprender finlandés. O sea, en la vida hemos visto finlandés, no es culpa nuestra no hablar finlandés, claro. Pero el nativo digital es muy diferente al aprendiz digital. Sí. Y entre más tempranos empiecen las organizaciones a generar aprendices digitales, van a generar una mayor capacidad en su fuerza de trabajo. Ahora, el otro tema importante también en este talentoducto es que parece ser un tubo sellado que no permite que las personas entren en determinados momentos de la carrera. Sí, exactamente. Y dicen, ahora que estoy dedicado a estos temas de búsqueda ejecutiva, a veces dicen, no, es que el talento salta mucho, es que duran un año en tal parte, duran un año en tal parte, duran un año en tal parte. Si tú le preguntas a una empresa tradicional, te va a decir es que están muy saltones y cambia mucho de trabajo. Pero si le preguntas a una empresa digital, te va a decir, fíjate qué padre, se ha movido en 7 ambientes diferentes y ha sobrevivido. Claro. Entonces sirve. Entonces la manera como vemos el talento también ha cambiado de manera importante. Sí, que es una manera de ver, exacto, o sea, el vaso medio lleno o medio vacío, ¿no? O sea, o es un síntoma, o sea, este tema de tan cambiante en las nuevas generaciones, de estar en distinto, o sea, no casarte con una empresa, sino trabajar por propósito, trabajar por proyectos, ¿no? Crecimiento lineal, no tan vertical. O sea, me pongo a pensar, o sea, lo puedes percibir así como lo mencionas, algo muy negativo o algo muy positivo. Ahora, pasando un poco, Juan, al tema de ya el talento senior, ¿no? O sea, ya personas mayores, tú dabas un buen ejemplo, es una persona que sale de manufactura, por ejemplo, ¿no? A los 55. Pero, o sea, en el tema de personas mayores, este edadismo, para entender un poco, igual que implica para las empresas el hecho de cerrarle la puerta al talento senior, ¿no? Pues mira, hay varias cosas que son importantes de tener en cuenta. El talento con mayor antigüedad, y me estoy poniendo muy práctico, es un talento más costoso que el talento joven. Vienen con prestaciones viejas, vienen con modelos de prestaciones viejas. Entonces, en ocasiones las empresas son las mismas que forzan esos modelos de salida de gente, principalmente porque es más caro. Una persona que haya empezado a trabajar en los 70s es más cara que una persona que tenga el mismo sueldo que haya empezado a trabajar en los 90s. Así de simple es el modelo. Entonces, lo primero que hay que moverse, es un tema sobre el cual se ha discutido mucho y ustedes lo han platicado muchísimo, es cómo debe funcionar el sistema de beneficios y cómo los beneficios deben ser beneficios dinámicos, no beneficios permanentes. Entonces, cuando yo veo a una persona de 60 años o de 55, en el ejemplo que pusimos de la persona de manufactura que se quiere reemplear,
El costo de seguro médico es un costo muchísimo más alto en cualquier aseguradora. Sí. Entonces, los modelos tienen que cambiar porque el modelo económico de las personas con edad mayor no da. No da simplemente, por dos razones. Primero, porque tienen más responsabilidades. Lo que comentábamos, que tienen que cuidar hijos y tienen que cuidar padres, tienen más responsabilidades, el modelo económico no da. Están acostumbrados salen de las empresas con sueldos mucho más altos de lo que el mercado ofrece, y para nadie es un secreto que la gente que lleva más tiempo gana mejores sueldos que la gente que lleva menos tiempo, por razones de promoción o por razones de mercado. Pero para mí la apuesta que tienen que hacer las empresas es a contar con la experiencia y el estilo de trabajo de estas personas, dentro de estos estereotipos que hemos venido hablando. Creo que la diversidad en la fuerza laboral debe reflejar la diversidad de los clientes de la empresa. Mismo argumento que usamos para hablar de mujeres, mismo argumento que usamos para hablar de la población LGBT, de lo que ustedes quieran de diversidad. Ahora, ¿cómo hago esa integración? Esa integración la tengo que hacer bajo dos modelos. Uno, un modelo de integración de capacidades. No vas a encontrar a personas que tengan la capacidad, van a tener las competencias, pero no van a tener las capacidades. Los skills no van a estar presentes. Los skills todos son enseñables. Eso es lo primero. Y segundo, el entrar en un modelo donde las personas puedan competir, no dentro de un nicho, como lo decía Felipe, de nuestro programa de responsabilidad social con los adultos mayores, sino que puedan competir para los puestos. Y yo que hoy en día trabajo muchos temas de reclutamiento, tendemos a usar esas palabras terribles, junior y senior. Entonces, si una persona tiene 25 años es muy junior, pero si tiene 50 es muy senior. Y nadie pregunta qué tanto sabe o qué tanto estudió. Se asume que... Y se encuentra uno gerentes junior de 58 años en las empresas y se encuentra gerente senior de 25. Entonces, para mí, la esperanza, pero la preocupación es la capacidad de formación de las personas y el que podamos entender que, como les decía al principio, el trabajo es diferente al empleo. Las fuentes de empleo no van a solucionar el problema porque las fuentes de empleo son iguales, tienden a ser, hay como un ceteris paribus ahí donde siempre son iguales. No se amplía la fuerza de empleo de manera importante, entonces tienen la misma cantidad de empleos. En general las empresas tienen una banda entre 400 y 500 empleos, las grandes entre 1,000 y 5,000 empleos, pero no suben más allá de eso para generar ese trabajo. Entonces, no es vía programas sociales, no es vía de un programa de incorporación como se hace con acción afirmativa con personas con discapacidad, por ejemplo, que sí requiere acción afirmativa. Es a través de la integración, y la integración a través de la capacidad, a través de generar capacidades y dar la oportunidad para generar esas capacidades dentro de la misma organización, y de abrir y prohibir estos temas de se busca mujer de 25 años soltera para ser recepcionista. Ese tipo de estereotipos los tenemos que eliminar, pero los tenemos muy presentes. Y se va a poner más grave aún la situación porque muchas personas hoy se sienten muy orgullosos de ser CEOs de empresas y tener 32 años. Sí. Pues van a tener 52. Sí. Y probablemente los 52 ya no van a tener mucho dinero, algunos de ellos, pero no van a ser CEOs de empresas. ¿Qué va a pasar con estas personas que no tuvieron una carrera de 20 años para llegar a un puesto directivo, sino que gracias a unos fondos que les inyectaron dinero llegaron a ser CEOs? El panorama no se antoja favorable. La política pública no está a favor de lo que estamos platicando, pero yo creo que la conciencia de la preparación, y es una labor que tienen las empresas, que tienen las universidades. Yo no veo ningún programa en las universidades que esté dedicada a hacer un upskilling de las personas. No lo veo, por lo menos que uno lo vea latente en el mercado, mientras que uno ve una oferta de licenciaturas preparatorias y toda suerte de cosas. Entonces, en la combinación de la oportunidad que den las empresas en abrirse a través de un skilling que hagan las empresas, procesos de onboarding particulares y especiales. Número 2, que haya ofertas formativas donde yo pueda decidir a precios razonables educarme o aprender. Y tercero, una política pública que sea coherente. Claramente la política pública hoy es de mediados del siglo pasado. Sí. Juan, y
Es que es un tema muy interesante porque tiene muchas aristas, porque finalmente ¿cómo le llamaste? El talentoducto. El talentoducto. Si bien tienes como forma prácticamente de embudo, ¿no? O esa forma cónica en su estructura, y aunque a la gente le falten esas habilidades, por ejemplo, digitales, como mencionabas, pero sí ha ganado una experiencia vasta, ¿no? Y creo que las empresas ganarían mucho al sumarlos. Y nosotros tenemos aquí, y nos gustaría analizarlo contigo, tenemos una sección que se llama El dato detrás del dato. De acuerdo con el INEGI, con datos del INEGI y el Coneval combinados, el tercer obstáculo o de los obstáculos que enfrentan las personas adultas para el ejercicio de sus derechos, el tercer obstáculo que más se enfrentan son precisamente la negación de oportunidades de empleo. Ya hemos hablado, ¿no? De todos estos temas, pero yo quería agregarle el otro lado de la moneda. Con este dato, ¿qué le puedes decir tú a las empresas que ganan al contratar a personas? A lo mejor ya se hicieron una actualización de habilidades. ¿Qué gana una persona en contratar a un adulto mayor? Porque hay un artículo que tú escribiste hace poco tiempo atrás que decía, entre más ganas, más ganas, ¿no? Exactamente. ¿Qué ganan las empresas al contratar a un adulto? Mira, experiencia, un nivel de competencias muchísimo más alto, competencias de liderazgo, la palabra de moda resiliencia desde todo punto de vista. Hay un caso romántico que no es sino romántico, que es la película El Aprendiz, Sí. con Robert De Niro. Pero Sí. eso no deja de ser un romanticismo porque es un caso puntual. Sí. Pero se logra, yo creo que las generaciones que están más avanzadas son mucho más hábiles de ser multigeneracionales que las personas que están en edades menos avanzadas. Porque, por una razón muy sencilla, una persona en una edad, digamos, mayor de 55 años es probable que ya tiene hijos o sobrinos, que tiene papás o abuelos, que tiene nietos o sus amigos tienen nietos, entonces has tenido que trabajar con todas las generaciones. Exacto. Entonces la capacidad de trabajo conjunto de una persona que sea, digamos, generación, eso que es Baby Boomer, X, impresionante, ya estamos hablando de la generación X como una generación de mayor edad. Tiene esa capacidad de liderar equipos. Yo el otro día hablaba con alguien y decía, no va a haber nada mejor que una persona que tenga una experiencia significativa en una empresa como un Baby Boomer o un X, liderando equipos Scrum. Porque los equipos Scrum parten del principio del acuerdo colectivo. Sí, claro. Y estas personas son personas mucho más capaces de entender los acuerdos colectivos versus las posiciones individuales. Entonces, la empresa gana diversidad, pero gana conocimiento. Y interesantemente, hace, que si yo 15 años, era carísimo conseguir una persona con 20 años de experiencia. Era súper costoso en el mercado. La gente no se movía. Hoy en día hay una deflación de salarios, que hemos visto en todos los niveles. Sí. Yo creo que los salarios están por lo menos 20% por debajo de lo que estaban en esta misma época del año pasado. Entonces está la posibilidad de contratar talento mucho más capacitado, con mucho más experiencia a niveles superiores, a un precio, por llamar salario-precio, a un precio bastante más razonable. Claro. Eso no significa, y ahí tenemos que aprender y quitarnos una tara de encima, que edad signifique directivo. Sí. Porque podemos estar contratando gerentes, podemos estar contratando supervisores, podemos estar contratando de diferentes niveles. Sí. Porque además en el tiempo, y para ser justos también con las generaciones nuevas que necesitan sus espacios, pues estarías teniendo tu pensión y un ingreso adicional que sumados los dos te dan lo suficiente para vivir. No se trata de que quiero los mismos 150,000 pesos que me ganaba cuando era empleado, sino que necesito un poco más también como terapia ocupacional, ¿no? Entre otras cosas para poder hacer más. Yo creo que la respuesta corta a esta muy larga que he dado es de la diversidad nos ganamos todos, y esto ya es, o sea, el edadismo ya es uno de los elementos importantes de la diversidad, y como consecuencia de lo mismo tienen que haber acciones puntuales para poder quizá no integrar,
pero quizás quitarse la tara de estar buscando rangos de edad y asociar esos rangos de edad con... Sí. Es que los millennials son la generación de cristal, pero los centennials sí trabajan y son súper disciplinados para hacerlo. Sí, las etiquetas, ¿no? Exactamente. Bueno, pues qué interesante. Ese es un tema muy, muy bueno. Ya se nos está acabando el tiempo. Sí, pero es un tema que la gente nos ha pedido. Nos los han pedido mucho, exactamente. Ustedes nos han pedido mucho. Seguramente lo han vivido porque hemos recibido muchos testimonios. Vamos seguramente a seguir platicando de esto más adelante porque, hay que visibilizarlo, hay que entender las causas, hay que poner en la mesa también las posibles soluciones. Juan, muchas gracias de verdad por acompañarnos. A ustedes. Pero antes de despedirnos y siguiendo las tradiciones que tenemos aquí también en el podcast, preguntarte un aprendizaje de tu primer empleo. O sea, algo que hayas aprendido, que te haya servido hasta ahora. No hay nada mejor que aprender que empezar desde abajo. Empezar desde abajo tiene un valor gigante que te permite conocer todo el proceso y pasar, en este caso que les contaba de ser mensajero a ejecutivo de la empresa, te lleva a aprender procesos de manera mucho más profunda, a conocer la gente de manera más profunda. Y una cosa interesante, a conocer a la gente por su nombre. Porque cuando llegas a puestos ejecutivos es muy difícil que conozcas a la gente por su nombre. Y esa empatía del nombre es maravillosa. Un pensamiento rápido para dejar, porque hablamos de la responsabilidad de las empresas y del sector público, tenemos responsabilidad nosotros también con prepararnos. Si nosotros esperamos a cumplir 45 o 50 o 60 para empezar a pensar qué vamos a hacer después, estamos muy equivocados. Tenemos que ser, parte de este edadismo es darnos cuenta de quién somos y dónde estamos y prepararnos para el futuro. Exactamente. Sí, pues hay una corresponsabilidad también de parte de las personas. Sí. Juan, muchas gracias. ¿Cómo te encuentran las personas en redes? Entonces, en LinkedIn estoy como Juan Domínguez. En X, antes Twitter, estoy como Juan Domínguez Gu. Y en Instagram como Juan Domínguez Gu. Y hay una página web donde encuentran todo lo que he escrito, gran parte de ello para El Economista, pero todo lo que he escrito, podcast, que es www.juandominguez.red. Pues sigan a Juan. Excelente. Sigan a Juan porque es muy activo. Sigan sus artículos. Él escribe cada 15 días en el Economista, así que le toca pronto. Este lunes, el próximo lunes. Así que muchas gracias, Juan, por estar con nosotros. A ustedes muchas gracias y gracias a quienes nos escuchan. Pues nos despedimos. Gracias por escuchar el Coffee Break. Escuchen la oferta de podcast del Economista y pues nos saludamos pronto. Y muchas gracias a todos. Gracias a Fabián González en cabina y a todos los que hacen posible este espacio. Nos vemos en la siguiente. El Coffee Break. El Economista, podcast.